importante hacer este estudio, pero no, nosotros no atacamos esto. Esperamos que biocombustible sólido en nuestra casa está bastante limpio, podemos decir, no tiene mucho ni pesticidas ni fertilizantes. ¿Qué potenciales de generación encontraron en esta zona donde hicieron el estudio? Nosotros contrarrestamos demanda de energía y potencial relativamente en todas zonas donde nosotros, en estas 4 zonas donde hacemos estudios, potencial suficiente de biomasa. Claro que biomasa, muy importante también, tipo de biomasa, cuánta agua contiene biomasa, porque antes de pasar a producir biocombustible sólido necesitas procesos de secado y es una cosa bastante compleja, y yo pienso que debemos tener por esto un buen análisis de ciclo de vida, porque este que defiende en primer lugar biomasa frente de carbón, por ejemplo. Gracias. Le damos las gracias al profesor Caffarón por su intervención. Dando continuidad con la agenda establecida para el día de hoy, invitamos al profesor Fabio Sierra de la Universidad Nacional de Colombia, el cual nos va a hablar sobre cogeneración a partir de biomasa residual. Bienvenido. Muy bien. Bueno, teníamos programado como media hora, ¿cierto?, para hablar, pero no sé si quieren que acabe rápido. O sea, más cómodo que escuchar de esto. Si aplaudamos a los 5 minutos pueden aplaudir y yo entenderé. A ver, más que, bueno, voy a hacer la presentación del proyecto específico que hicimos. Ante todo, pues muchas gracias al profesor Omar por haberme invitado a participar en tan importante e interesante proyecto, ¿no?, que nos da la oportunidad de profundizar en estos temas de las renovables y de hacer parte de esta de eficiencia energética. Y con el profesor, pues por fortuna, ¿no?, trabajamos ahí de vecinos y tenemos la oportunidad de encontrarnos frecuentemente y alrededor de un tinto discutir siempre estas cosas, para dónde van. El proyecto específicamente pues tiene relación con mirar, ¿no?, si era posible hacer cogeneración, ¿no?, a partir de residuos orgánicos. Obviamente desde el punto de vista técnico y desde los ciclos termodinámicos, pues es posible, ¿cierto? Aquí intentamos analizar es una cosa, ¿no? Como siempre, la aplicación de la primera ley de la termo, que obviamente dice que sí, que donde uno necesita energía y hay un potencial en alguna parte, eso se puede cambiar una en otra, ¿cierto? La clave está en la segunda ley de la termo, ¿no?, que es la aburrida, ¿no?, que hablaba el profesor, alrededor de la exergía, ¿cierto? Entonces uno en esto ve una cosa que es la eficiencia energética y otra la eficiencia exergética. Y uno busca ver si desde el punto de vista económico se puede acercar a llegar a esa eficiencia exergética al 100%, porque también teóricamente es lograble, ¿no? El problema es, como siempre, dinero, ¿no? ¿Cuánto habrá que invertir para que eso sea útil? Y eso fue lo que quisimos estudiar en esta planta específica, la mejorana, ¿no? La mejorana es una pequeña planta en Acacias, familiar, ¿cierto? Comparada con sus vecinos, pues no produce tanto aceite, pero igual que sus vecinos, el porcentaje de residuo por cada unidad procesada, llámese kilo, tonelada, lo que sea, pues es el mismo, ¿no? Es básicamente el mismo. Y son los mismos tipos. Entonces es una interesante planta para hacer allí el estudio. Pues este proceso, saltarme esto, ¿cierto?, lo iniciamos, o pues personalmente lo inicié hace ya una buena cantidad de años, por allá en el año 2000 que me fui a hacer mi doctorado en Alemania. Hasta ese entonces yo trabajé en energía solar y eólica principalmente, pero por conceptos de país, ya analizándolo
empecé a trabajar en biomasa, además porque me fui a un instituto que esencialmente lo que trabajaba era biomasa, bueno, y energía solar térmica. Indudablemente en el país, si uno mira las 4 energías claves para el sector rural, mediana, pequeña escala, son en su orden primero la biomasa, está en todo el país, ya sea que podamos hacer cultivo energético o ya sea que utilicemos los residuos de las muchas fuentes que tiene la biomasa. Segundo, pues la energía solar en esta zona andina y demás, lo que es el aprovechamiento por PCHs, turbinas pequeñas de agua, y bueno, aunque es de menor costo unitario la producción de la energía con aire, bueno, la energía eólica, lamentablemente en el centro del país, donde vivimos nosotros y donde yo hago mis investigaciones, pues no son fuentes tan importantes, la biomasa sí es muy importante. Entonces queríamos evaluar esto. Y bueno, pues un poco de objetivos específicos, ¿no? Lo primero, como siempre, ¿no? ¿Y cuál es la energía que se consume en la industria? Creo que es el objetivo de la red de eficiencia energética, ¿no? Hay dos cosas, dos temas fundamentales, ¿no? ¿Qué dice la teoría sobre cuál debería ser el consumo en condiciones ideales? Lo que uno aprende allá en la termodinámica, ¿cierto? ¿Y cuáles son las reales? Entonces uno va y mide y vuelve y entra el tema de la exergía. Y eso, como se está usando, se puede mejorar. ¿Y qué tecnologías podríamos usar? Y esas tecnologías, desde el punto de vista teórico, son viables a nivel práctico, son realizables en el país, porque, ojo, a veces confundimos y sacamos aquí unas evaluaciones de cuánto vale un kilovatio hora generado con solar por allá en California o en Alemania, y trasladamos esos costos directamente a Colombia, como si aquí no hubiese que hacer transporte, importaciones, pagos de impuestos, traslado de equipo a las zonas, pagos de ingeniería. Eso hace que un proyecto que en una zona del mundo allá sea viable, posiblemente en Colombia no, o al revés. Y a mi modo de ver, la biomasa es un mecanismo de energía donde a través de tecnologías y de ingeniería relativamente sencilla, no digo sencilla, relativamente podríamos implementar. Y adicionalmente, pues una cosa que por allá veíamos y que nos interesó estudiar, y la reglamentación, ¿no? Porque es que no es lo mismo estar en Alemania con su reglamentación, en algunas tecnologías posibilidad de implementar con beneficios tributarios. Otra cosa será en Chile, otra cosa en Colombia. Y en Colombia, pues a lo largo de este proyecto, desde que iniciamos, pues vimos varias cosas que aparecieron, ¿no? La 1715 de renovables del 2014, ya llevamos un tiempito en el proyecto. Y ustedes saben, este año, ¿no? Para nuestro proyecto, de una u otra forma, ya afecta lo que reglamentó la 030 de la CREC. Ah, bueno, entonces nos toca ir mirando los proyectos de acuerdo a la dinámica. Si miramos en costos, la forma como ha bajado, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos en los últimos 10 años, eso ya va 10 a 1, los paneles, pero los sistemas de baterías no han bajado tanto, los sistemas de control no tanto. Ah, pero ahora los países se están enfocando más, y aquí hablaba el doctor Omar de las Smart Grids. Entonces cambia un poco la mentalidad de cómo es que vamos a hacer esto. Nos va cambiando permanentemente. Ok. Entonces, lo que hicimos, lo voy a contar rápidamente para no tomar tanto tiempo, fue coger nuestra empresa, mirar por un lado la problemática energética, identificar, y decíamos, tienen altos costos de generación. O sea que lo primero que había que saber era ¿y cuánto vale un kilovatio hora allí? Entonces, simplemente para comentar, y ahora lo voy a pasar rápido, ellos pues tienen básicamente una producción como de 230 toneladas, bueno, depende del mes, entonces periódico, pero digamos 230 toneladas mes. Y toman la energía térmica, porque hay que hacer una serie de procesos que vamos a ver, la energía térmica de la combustión de los residuos, los cuales hacen un persecado, pero no todos los residuos, solo el puesto, no el rax ni la fibra, porque no es bueno para las calderas. Y por otro lado, tienen una planta diésel. Ah, bueno, entonces ahí generan la energía eléctrica, porque esto tiene una gran cantidad de motores eléctricos. Pero cuando eso falla y el combustible es caro o no se tiene, o cuando es muy pequeña la generación, que no permite, o sea, no hace que sea interesante generar con los motores diésel, antes le compran la energía eléctrica al sistema de comercialización del metro. ¿Sí? Bueno, entonces, miramos eso, miramos efectos ambientales, porque además tiene otro problemita que tenían, ¿no? La CAR. Entonces las CAR
pues empiezan a mirar cuál es el material particulado, por ejemplo, que genera ahí las emisiones. Dos cosas. Uno, el material particulado de las combustiones. Pero dos, como ellos tienen tanto residuo y el que se usa es en la caldera es menor al que necesitan como energía térmica, entonces terminan haciendo montañas. Y cuando usted hace montañas de biomasa, entonces esa cosa se descompone. Gases por un lado, gas metano, que efecto invernadero, 1 kilogramo de gas metano equivale en efecto invernadero a 21 kilogramos de CO2. Y por otro lado, la mitad de la biomasa se descompone en algo que llamamos lixiviados. Y entonces se meten por la tierra. Y si eso se sigue metiendo y hay aguas subterráneas, como es esa zona, contamina las aguas subterráneas. Entonces las CARO son muy vigilantes de eso. Y ahí es donde empieza a identificar y qué tecnología. O sea, recuerden que si una planta la multan, una buena cantidad de millones de pesos, pues puede hacer inviable el negocio. Pero puede ser más inviable si además se la cierran. Aquí viene una serie de temas políticos y demás, si cerramos una empresa, el desempleo. Hay una gran discusión de qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces por eso intentamos buscar una tecnología limpia que económicamente sea viable. Ok. Y vemos entonces de las diversas alternativas, todas estas las podemos encontrar como posibilidad de energía para esa empresa, pues termina siendo la biomasa porque está ahí, no es un residuo y es fácil identificar todos los problemas que genera. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál criterio de generación usamos? Primero, estudiamos los procesos de transformación de biomasa. O sea, no hay tantos, pero tampoco son tan pocos. ¿Qué alternativas tecnológicas podríamos aplicar allí? ¿Y qué regulaciones o nos benefician o nos perjudican? Entonces aquí ahorita hubo una pregunta, ¿no? Sobre las emisiones que uno desde el punto de vista energético no cualifica. Cuando yo quemo un combustible de estos, que ya hablaré de mi gasificación, en un motor de combustión, pues me puede generar NOx, que ese es un problema. Pero si lo hago en otra tecnología, procesos como la gasificación terminan generando una gran cantidad de alquitranes. Y si no manejo eso en forma adecuada, termino contaminando igual las aguas de otra manera, pero las termino contaminando. Bueno, la justificación: montón de material de residuos en la empresa, 12.000 toneladas, costos de 300 millones de pesos. Todas las empresas obviamente quisieran tener energía totalmente gratuita, pero en la medida que no lo pueden hacer, quisieran llegar a un punto donde sea lo más bajo posible. Y como en muchos casos lo veremos, si yo en mi casa, porque ustedes podrán visitar la casa y decir, pero este profesor habla tanta vaina de esto, no tiene ni un panel solar ni un sistema eólico, ¿dónde está su biodigestor? No, pues esa vaina es muy cara. Yo prefiero pagarle a Codensa, que me sale más barata la energía, a la empresa de acueducto y no hacer un pozo con tratamiento de aguas, ¿cierto? Y hay alguien que me vende más barato que yo mismo implementarlo. Entonces buscamos, oiga, ¿será que llega un momento que la tecnología puede ser más barato? Bueno, ok. Entonces esa empresa pues, pagaba eso. Y por eso fuimos a parar allá. Entonces allá, ¿cuánto le paga la empresa del Meta? Los costos que tenía por generación propia, en diésel, básicamente, y la adquisición de combustibles que tiene, bueno, el pago a la empresa y lo que tenemos ahí. Entonces teníamos como hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? O sea, ¿por qué uno le presenta un proyecto de investigación? Porque cree que lo que piensa teóricamente esa vaina va a funcionar, ¿cierto? Entonces dice, mire, es la cogeneración. Es obvio verlo ahí, es una planta que necesita mucha energía térmica, necesita mucha energía eléctrica. Entonces uno intuye con unas cuentas básicas, dice, sí, eso es posible, es factible. Y es tan factible que si ustedes ven la 1715, la 030, la autogeneración, si uno la mira en el fondo va muy enfocada hacia la cogeneración. Y es lo que viene montando todo el mundo, cogeneración, en todo. En los hoteles, en las empresas, como aprovechamos cada cantidad de energía térmica que normalmente se perdía. En los automóviles ustedes lo ven. Si ustedes toman un automóvil de hace 20 años, el 70% de la energía que yo le aplicaba ya en la gasolina se perdía con energía térmica. Poco a poco empezamos a aprovecharlo para otras cositas. Y entonces ya vamos aumentando la eficiencia de ese ciclo Otto que tiene el automóvil, ¿cierto? Entonces, bueno, la metodología, lo primero, mirar problemas de costos, toma de datos. Claro, ¿no? Sin tomar datos se nos queda en el papel. Entonces, físicamente nos fuimos y empiezan los primeros problemas, ¿no? ¿Y cómo tomamos los datos? Entonces, por allá pusimos un medidor de caudal de vapor, ¿cierto? Poco importarle, bueno, pusimos eso.
una serie de termopares por un lado, sistemas de recolección y condensación. ¿Para qué? Para identificar cuál es la energía o la cantidad de flujo de vapor voy a usar en cada etapa, ¿cierto? Luego intentamos asociar a esto, o sea, cogimos todo el proceso y lo miramos por etapas. Porque hay otra cosa, ¿no? ¿Y quién dijo que lo que medimos es lo más eficiente? ¿Cierto? Entonces empezamos a estudiar la teoría sobre cómo se dan los procesos, a ver cuál sería la energía. Normalmente las calderas y los intercambiadores se ponen a una presión, con una temperatura. Las calderas normalmente generan a una mayor presión y luego uno baja la presión, ¿cierto? Entonces aquí nos encontramos con una cosa, empezando por las mismas calderas, bastante viejas, más o menos de 230 bhp, 250 bhp, donde empezamos a ver los problemas de eficiencia de combustión, de alimentación, tratamiento de aguas, ¿cierto? Luego cómo se llevaban los colectores, cómo se daban las expansiones, para llegar a cada uno de los intercambiadores. Medir los intercambiadores si eran eficientes o no, son plantas que tienen una tecnología ya varias décadas allí funcionando. Entonces eso fue lo que hicimos, midiendo una serie de patrones y de parámetros que tenemos allí. Y nos encontramos, entre otras cosas, que entonces no solo es el residuo sólido el que resulta una industria de estas, sino que hay en la mitad de los procesos van saliendo unos residuos húmedos. Tuvimos la oportunidad de estar aquí y de trabajar algo pues, con Indupalma. Indupalma maneja pues, más o menos la posibilidad de generar 2 megas con biogás, producto del residuo. Entonces hay otra forma de energía que tendríamos allí. Uno mira los procesos, entonces empieza a ver que en cada proceso pues empezando por el primero, que es la producción el movimiento de la materia prima al interior de las fincas, ¿cierto? Entonces ellos consumen ahí una gran cantidad de diésel para todos esos tractores, ¿cierto? Y luego en cada paso, bueno, pues se pesa y se hace una selección y empieza a salir en cada paso una cantidad de residuo y vamos identificando consumos energéticos, porque cada vez que movemos masa, normalmente la planta tiene motores eléctricos para mover pues todo ese producto. Acá llegamos más a la parte de lo que es la producción del aceite y donde va saliendo eso que trabajamos, el cuesco. El cuesco es la parte más dura, más sólida de esa biomasa y por lo tanto para lo que queríamos, tal vez lo que más nos interesaba. En últimas, poco a poco, los análisis pues, nos daban hacia 2 cosas. Bueno, a mi modo de ver hay 3, que son la gasificación y luego combustión. Lo que se viene haciendo ahorita es combustión. Eso también se puede mejorar, ¿cierto? Luego gasificación, combustión en caldera, o gasificación, combustión en motor de combustión, o gasificación, combustión en turbina de gas. Entonces, de acuerdo a la capacidad que estemos viendo, en algunos casos convendría más usar, por ejemplo, caldera. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En particular, este es un gasificador para que lo vayamos viendo desde el laboratorio. En particular, cuando uno necesita esta cantidad de energía térmica, pues posiblemente lo mejor es tener una caldera donde uno la alimenta con el gas caliente, sin enfriarlo, y luego hace un proceso de cogeneración. ¿Qué es un proceso de cogeneración en este caso? Poner una turbina de vapor en contrapresión o en extracción, según la cantidad de energía térmica que necesite, usar la energía térmica requerida y paralelamente usar la energía eléctrica que requiera la planta, ¿cierto? Nosotros esta planta es algo así como de 300 kilovatios, ¿cierto? Entonces, este equipo que vimos aquí, lo que hicimos fue hacer una serie de pruebas con esa biomasa en el laboratorio de ahí en la universidad de plantas térmicas y energías renovables. Y eso nos lleva a que, bueno, primeramente a mirar cuánta energía tenemos. Y entonces uno dice, mire, yo igual el gas lo puedo utilizar en un ciclo Rankine, en un ciclo Brayton, que es la turbina de gas, el Rankine es la turbina de vapor, o en motores.
Los motores dedicados a gas de síntesis, que es como se llama esto, es una combinación de motor Otto con motor diésel. Entonces ahí empezamos con otro problema, y se mencionaba acá, el desarrollo de tecnologías. Una de las cosas que observamos cuando hicimos los análisis económicos es la incidencia de los costos de importación, transporte y de ingeniería de los asesoradores que vienen a montar estas plantas, ¿cierto? Ese es un grave problema, por eso hay que buscar mecanismos de desarrollo aquí, pero como ya se ha mencionado aquí, uno de los serios problemas es que no hay tanto recurso para investigar, hacer un piloto de eso. Ese piloto que tenemos ahí, y ya hace muchos años lo venimos trabajando, más de 10 años, ¿cierto? Y le seguimos trabajando, porque siempre hay algo más que investigar, siempre hay algo nuevo, algo que obviamente en ninguna parte del mundo los gasificadores se pueden ya considerar una tecnología madura, desarrollada. Aunque hay grandes plantas de más de 20 megas instaladas en diferentes países, todavía estamos en esa fase de exploración, de identificar si esa va a ser la que va a reemplazar la combustión directa o no, ¿cierto? Ok. Luego, a partir de toda esta información que ustedes ahí pueden ir mirando para ya no repetir cada paso, se hace una toma de decisiones, ¿no? Viendo la parte técnica, ambiental y económica que hemos hablado. Para darnos una idea, una planta de estas, ¿cierto? Aquí miramos los diversos mecanismos que tenemos según la ley: productor marginal, generador distribuido, cogenerador aislado, cogenerador con venta de excedentes, autogenerador con venta de excedentes. Todo eso lo estuvimos mirando, y pues el tamaño de la planta, pues uno llega a la conclusión que lo que se necesita ya es ser un cogenerador. En ese momento, ¿no? Ahorita fue que las cosas, como les digo, les toca a uno todos los días estar echando números a ver cuándo conviene cambiar de idea, ¿cierto? Y de opinión. Pero en ese momento, cogenerador, ¿cierto? Y con turbina, bueno, todavía tenemos los turbinas de vapor o motor de combustión, ¿cierto? Por los costos, ¿cuál es el problema? Cuando hicimos la evaluación, más o menos transformar el estudio que hicimos costaba algo así como $2 millones. 2 millones de dólares, y le hacíamos un análisis financiero a la empresa, y salía una recuperación de la inversión como en 7 años, ¿cierto? Eso a los inversionistas no les interesa. Ellos quieren una recuperación del dinero, ojalá en 8 días, pero bueno, al menos 3 años, dicen, bueno, hasta me aguanto 3, pero 7 años. Y eso lo estamos haciendo en el papel, ¿no? Ustedes saben que en el mundo real todos los proyectos terminan siendo más caros, ¿no? Pero bueno, sirvió para eso. Entonces la segunda alternativa es hacer una cogeneración total con turbinas de vapor. Había que cambiar calderas, por supuesto, porque esas ya no nos funcionaban. Entonces la segunda opción es solo gasificación con generación en la planta que tienen, que no estaba adecuada para cogeneración, porque los motores de combustión pues también se pueden hacer para cogeneración. Es esa pérdida de calor, ¿cierto? Sin embargo, tampoco era sencillo, no les prometía eso. Lo mejor era vender eso y comprarse una planta de 300, 400 kilovatios, ¿cierto? Adecuada para gas de síntesis, que es lo que va a trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces es un poco lo que menciono aquí de los costos de generación. Voy a pasar esto rápido para no tener aquí tanto tiempo. Lo que hicimos fue, entonces, ¿cómo se llegó a eso? Mirando todos estos equipos que tiene, porque una de las opciones fue esa, ¿no? Uno siempre dice, no, tecnología es cero. Luego empezamos a ver, y bueno, ¿y cuánto sería? Era una pregunta que nos hacían. Si uno intenta usar lo que ya tenemos, porque eso vale mucho dinero también, aunque son equipos, a mi modo de ver, bastante viejos para tener una industria. Pero pues en Colombia ustedes saben que tenemos equipos de 50 años todavía funcionando. Los alemanes ponen una planta y en 5 años cambian toda la planta por cuestiones de eficiencia energética, saben que es mejor cambiarla y saben que no les va a fallar de una vez. Aquí esta planta que estábamos ahí, mientras uno estaba ahí, eso cada rato fallaba la caldera, no alimentaba bien, el material estaba muy húmedo, no había control de nada. Pero ponerla a punto cuesta mucho dinero también. Entonces siempre es la decisión del gerente y peor, de los que ponen el dinero, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto me cuesta esto? Pero ahí sigue funcionando y yo sigo teniendo utilidades, dejémoslo así, eso ahí funciona, ¿cierto?
Simplemente no voy a entrar en detalle, es la metodología y lo que analizamos mes a mes durante esos periodos largos, los consumos de energía. Una de las cosas que veíamos, y pues que son cuestiones de la agroindustria, es que la producción no es constante. Eso hace que si yo tengo un equipo que para algunos meses, eran 3 o 4 meses que hacían el 60-70% más de la producción, entonces pues había unos equipos que nos iban a usar a plena carga durante un periodo largo. Producción de la planta, datos que ya he mencionado ahorita un poco, lo que, ¿no? Un poco lo que es parte de lo que hicimos en los laboratorios. Tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo de Ingiominas en este caso para hacer algunos análisis interesantes. Luego en el tiempo hemos trabajado y asociado a este proyecto empezamos a desarrollar un doctorado junto con el apoyo de la Universidad de Albi de Francia, y seguimos trabajando el tema. Entonces hoy en día, solo les cuento, nos apartamos de esto porque lo que se observa y lo que aprendimos con los franceses es que el tema central no es la energía, sino hacer coproductos. Un pedacito es la energía, pero hay otros, si hacemos todo un proceso de gasificación completo, más no total, no gasificar el 100% del material, entonces vamos a obtener una serie de material que económicamente es muy interesante hoy en día, ¿cierto? Carbones activados, biochares, y los biochares son propios para la propia planta, porque incrementan la productividad sin usar tanto químico. Y en eso venimos trabajando hoy en día. Producción de biochar combinado con energía a través de gas de síntesis. Ves, curvas, ¿no? Como siempre, uno en los laboratorios saca curvas. Y eso luego hace artículos. Entonces nosotros hemos hecho alguna cantidad, bueno, hicimos un libro allá que estoy esperando que algún día terminen de evaluar en la universidad, alrededor de la cogeneración, pero bueno, aquí lo tienen, yo creo que se puede distribuir, ¿no? Previo a la publicación, ¿no? Porque a lo mejor nunca lo publican, entonces es mejor que alguien lo lea, ¿cierto? Entonces, está bien, ¿no? Hacemos luego intentamos hacer, a partir de la experiencia, una parametrización y decir cómo estudiar un proyecto desde el punto de vista de la gasificación y la biodigestión, ¿cierto? Donde hagamos una matriz multipropósito, que usted le meta una serie de datos, porque uno de los graves problemas es que esto cambia todos los días. Como les decía hoy, la gasificación, dependiendo de la escala, pero pongámosle un valor, está más o menos a $3.000 kilovatio, ¿cierto? Mañana puede bajar, ¿cierto? La aerosolar, como les decía, ha bajado bastante, hoy está como en, depende del sitio, como les digo, pero $2.000 kilovatio, ¿cierto? La eólica está por debajo, es $1.200 kilovatio cuando hablamos de plantas más o menos grandes. Seleccionamos la alternativa, que como les decía, pues las dos alternativas, motor de combustión, caldera. Una de las cosas que se sigue trabajando, ese primer punto, es ¿cuál es la madurez comercial, ¿no? Y una de las cosas que uno busca, a mi modo de ver, en el país sí deberíamos de trabajar fuertemente ese tema. Desarrollar calderas, y hay varias empresas que trabajan las calderas, pero estudiar a fondo, por ejemplo, los diferentes tipos de lecho, si es fluido, fluidizado, si es lecho fijo, descendente, cosas, ese tipo de casas, burbujeante, ¿cierto? Tamaños de partícula, pero eso necesita dinero, porque cada una de estas pruebitas casi que es un dispositivo completo diferente. Si hablamos de gasificación, por supuesto, un gasificador hoy en día vale mucho dinero, pero como decía el profesor Omar, tenemos mucho carbón. Y yo no estoy en desacuerdo del uso del carbón, ¿no? Creo que es de la eficiencia energética. Hay que usar la mejor tecnología, eso sí, no contaminante, ¿cierto? O sea, no es quemar para que nos salga un montón de material particulado, pero se puede hacer bien. O mezclas, nosotros venimos investigando ahorita con mezclas carbón-biomasa que están dando unos resultados interesantes, las ventajas del carbón con su poder calorífico concentrado, las ventajas de la biomasa con su bajo contenido de azufre y fácil combustión, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos una serie de parámetros: aptitud del autogenerador, vida útil, aptitud de cogeneración. Luego podrán leer cada uno de estos parámetros, que fue lo que estudiamos, ¿cierto? Para llegar a esta parte, por ejemplo,
esto ya no tiene tanto que ver con la tecnología puntual, pero sí con la legislación, ¿no? Que hay que hacer unas inscripciones, unos reportes, entonces ya entramos como un proyecto de estos, cómo debe entrar y registrarse ante la UCME, ¿no? ¿Es fácil? No es fácil, o sea, yo tampoco es que yo dije, ya, tenemos un mecanismo, y yo voy y lo implemento, ¿no? Me toca también ajustarme a las exigencias que se tengan para ponerlo en servicio, no solo la tecnología. ¿Ok? Entonces, bueno, parámetros que yo creo que, como les digo, ya podrán leer luego en este sistema. La selección final, ya dijimos que la gasificación como motor de combustión y que la figura autorregulatoria que vimos más adecuada fue esa autogeneración de pequeña escala. Las conclusiones, como ya les dije, para mí, a mi modo de ver, la biomasa, yo creo que en el país debe ser el tema principal a trabajar como fuente no convencional. No discuto si es renovable, no es renovable, ahí siempre habrá una discusión, pero no convencional como mínimo. Y a la gasificación hay que trabajarle, porque no dudo que en un par de décadas ese será, o sea, los sistemas asociados a las calderas, que obviamente una caldera en una combustión lleva el proceso de gasificación y luego combustión, pero en una sola cámara, ¿no? Es separarlo. Y hay varias técnicas en dos fases, hay diversos mecanismos de gasificación, pero hay que trabajarle. Creo que si ustedes ven países como la India, la China, que son países donde el ingreso per cápita no es tan alta, ¿cierto? Se viene trabajando fuertemente. Y como les digo, una planta a nosotros nos sale muy cara por el hecho de que nos toca importar toda la tecnología. Y bueno, que podemos obtener, como les dije, un combustible con un poder calorífico más o menos de 5000 kilojoules kilogramo si gasificamos con aire, ¿no? En últimas termina, a ver, no pierde un poco en cantidad de energía si toma los 19.000 kilojoules kilogramo que tiene de biomasa. Acá concentra más la energía, ¿cierto? Y el proceso lo hace más eficiente, porque es más eficiente el tema de quemar un gas que quemar un sólido. Entonces, de alguna u otra forma, terminan un poco equiparándose, según la tecnología, la cantidad de energía que tenemos. Ok. Bueno, entonces mencionamos las ventajas que tenemos. Ya mencioné inversión en la mejorana, pues lamentablemente uno quisiera un día haber implementado allá, y seguimos hablando con el ingeniero encargado de la planta. Obviamente esas inversiones representan otro esquema. Aquí estaba el doctor Eric, con el cual tenemos conversaciones de índole industrial permanentemente, y ya se mencionó lo que es el manejo de la energía. Él está ya trabajando temas de estos con estas plantas, donde estos empresarios dicen es que mi negocio es vender aceite, producir aceite. Entonces no queremos invertir en nada que tenga que ver con energía. Pero empresas como las ESCOs y otro tipo de inversionistas pueden hacerlo. Entonces hay que buscar el mecanismo para que financieramente y desde el punto de vista empresarial puedan estas empresas dedicadas a la tecnología de la energía ir y hacer las inversiones y todo el mundo salga beneficiado. Sale beneficiado una empresa que vende energía, pero también una empresa que produce aceite o cualquier otro producto. Bueno, quería quitarles mucho tiempo, creo que sí me tomé al final media hora. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. A ver, el tema de la palma a nivel mundial está muy complicado. Realmente a las empresas de frituras les están solicitando cambiarse de aceite porque realmente los impactos ambientales de este tipo de industria se vuelven críticos. Entonces, de alguna manera, si se toman esos temas a nivel de responsabilidad social, se podría tener una presión adicional, digamos, en ese tema. Y segundo, sería importante retomar experiencias ya de ingenieros colombianos. Julio José de Calderas Sotacete tiene unas calderas muy interesantes instaladas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y monté en un proyecto, en una empresa, una caldera de 1000 BHPs, y realmente es tecnología colombiana. Entonces hay que aprovechar eso que se está haciendo bueno en el país para
con Luis Ignacio Rodríguez, que es profesor de la UNAR. Sí, claro. Que él produce biodiesel a alta presión. Sí, pero con Luis Ignacio trabajamos hace algunos años un tema de generación de carbón activado con bora de café, pues, para que mires con él también. Sí, con él, por fortuna, también compartimos café casi todos los días. Uno no gana mucho aquí, pero toma buena cantidad de café en la universidad. Pues con tanto profesor y tantos temas por hablar, uno que más hace sino compartir estas ideas. Bueno, entonces simplemente para decirte, sí, efectivamente en calderas hay, igual hicimos evaluaciones. Tú tienes que evaluar, oye, ¿qué pongo? ¿Será que pongo un filtro electrostático y sigo con calderas? Porque es que el problema de las calderas es siempre material particulado, ¿no? Emisiones de ese tipo. Pero sí, a lo mejor sale más barato, a lo mejor no, pero aquí estamos en otro tema, cogeneración. Entonces, ok, entonces ahora le asocio la cogeneración. ¿Y cómo cogenero? Y igual, tú puedes hacer combustión, generas vapor, poner una turbina de vapor, son tecnologías, son muchas. Como todo en este planeta, todo es el mugroso dinero. ¿Cuál tecnología es la que sale más barata? Si un día el motor de combustión es más barato, usaremos. Recuerda que los primeros automóviles funcionaban con calderas de vapor. Y esa vaina era muy poco eficiente, costoso, hasta que se inventaron el motor de combustión y más de 100, ya casi 150 años después, seguimos usando motores de combustión. Un día usaremos motores eléctricos. Ya cuando las baterías sean muy eficientes, que tengan una vida útil adecuada, ¿cierto? Pesen menos para que no genere tanto consumo en los propios vehículos, pero sí, son muchas. O sea, yo no me cierro a ninguna tecnología, todas son viables. Y desde que todas vayan a producir lo mismo, lo único que hay que hacer es ese tipo de evaluaciones. Desde el punto de vista ambiental, pues es otro factor. Como te digo, por ejemplo, lo que le está ocurriendo a las empresas allí, emisiones. Entonces llega la cara y le dice, bueno, póngale algo a eso, póngale un filtro electrostático como mínimo, y usted decide, eso le vale 1.000 millones, qué sé yo, 500, lo que sea. ¿No? Entonces ese tipo. Pero sí, claro, estas investigaciones son válidas. Es que me parece muy interesante el tema que abordaste también, todo el tema regulatorio, digamos, en varias etapas del proyecto, cosas que me parece muy bien. Solo no vi uno de los temas regulatorios para los procesos de coordinación, que a mi modo de ver es bien importante, y es todo lo que tiene que ver con el pago por auxiliar la red de momentos en que la planta de coordinación entra en mantenimiento. Esos son, digamos, los costos de respaldo. Bueno, entonces, la pregunta completa es ¿qué tanto la regulación colombiana afecta un proyecto de estos en su viabilidad? No, totalmente. Totalmente, porque es que todos los que se meten en proyectos energéticos todos los días están mirando cómo cambia la regulación y qué hay nuevo, porque de eso se agarra uno, porque eso le puede bajar dinero, o sea, en última no lo hacemos por bajar dinero, ¿cierto? Para ver si el proyecto se me hace más viable. O sea, cuando usted mira hoy en día un proyecto solar, ¿cierto? Recuerdo que participé en uno más o menos grande hace unos 4 años, el último financieramente no cerró cuando el dólar se disparó y la cosa iba bien. Pero en ese momento no tenían, por ejemplo, los beneficios que tienen hoy. Entonces yo cuando tengo en cuenta esos beneficios tributarios, ¿cierto? El proyecto vuelve a entrar viable. Nosotros miramos eso, se interconectábamos. El problema es que la subestación más cercana para recibir eso era bastante distante. Entonces hicimos una evaluación, ¿cuánto costaría si tenemos, uno, que no existía eso fácilmente, de poder vender en ese momento la energía, pero bueno, ya se incluían, ya empezaban los primeros pasos. Y las inversiones que necesitaban eran muy grandes, entonces no tenía sentido. O sea, se hizo la evaluación, no es que no tenga sentido, la evaluación dijo que es mejor solo hacer cogeneración en planta. Eso fue lo que nos dio la evaluación, pero sí se tuvo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más? Ahora sí. Bueno, gracias. Le damos las gracias al profesor Fabio por su intervención. A continuación invitamos a los profesores Enrique Quispe y Javier Rosero, Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Nacional, respectivamente, que nos hablarán sobre gestión de energía de motores eléctricos. Bienvenidos.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vengo de parte del profesor Javier Rosero. Estamos trabajando en el grupo de investigación eléctrica Machines and Drives. También estamos con el profesor Enrique Quispe. El proyecto que tenemos a continuación está enfocado en el uso final de la energía. Precisamente estamos trabajando en la parte de motores y el profesor Enrique nos explicará más adelante posiblemente la eficiencia en los motores. Entonces, de mi parte les voy a compartir qué es lo que hemos hecho en el grupo de investigación enfocado al uso eficiente de la energía en cuanto a los sistemas industriales que implementen en motores. Entonces, el sistema en el que nosotros nos encontramos trabajando es un sistema lineal de energía, básicamente sistemas eléctricos basados en motores, una aplicación final, donde tenemos 4 necesidades grandes, pues ya lo hemos visto actualmente, la que estamos trabajando en esta mañana. Eficiencia energética, básicamente hay reducción de gastos que nos implican una mejor eficiencia, conservar la vida útil y ante todo hay una necesidad alta de la confiabilidad y la disponibilidad. Básicamente, ¿qué sucede? O sea, cualquier elemento que falle en este sistema nos afecta a la disponibilidad, directamente afecta a la disponibilidad de la planta. Entonces, cualquier elemento que nos pueda fallar, puede ser cualquiera de esas fallas que podemos tener aquí, pues nos afecta tanto desempeño del sistema, eficiencia, y ante todo pues nos afecta la vida útil de algunos de los equipos, que implica pues gastos adicionales de mantenimiento o cambios de equipos que todavía no eran necesarios, ¿cierto? Pero entonces hay unos diferentes síntomas que se pueden encontrar para poder identificar si eso falla antes o no. Básicamente pues aquí tenemos una lista de posibles síntomas que tiene el sistema antes de que esto falle y que nos afectan el desempeño. Algo sencillo que podemos analizar, si producen vibraciones o ruidos en el sistema, automáticamente eso son más pérdidas en el sistema, en el motor, en el proceso mecánico. Y pues al final de cuentas eso afecta nuestra eficiencia, afecta el desempeño en la planta, afecta el proceso final, ¿cierto? Pero entonces si nosotros podemos ver con anterioridad estos síntomas que están sucediendo, nosotros podríamos tener una proyección más clara de en qué momento va a fallar el sistema, en qué momento nos puede afectar, y así podemos programar un mantenimiento adecuado o tomar una decisión de cambiar el sistema, hacer un proceso más eficiente. Entonces, una de las opciones que tenemos, entonces uno de los puntos que están importantes en este sistema, pues son los sistemas de monitoreo, control y gestión de activos. Si nosotros tenemos un sistema que nos permite monitorear como tal nuestro sistema, nuestros activos, el motor, ya que incluimos el variador de velocidad y demás, podemos hacer un análisis adecuado de cómo está funcionando y tomar decisiones en cuanto a mejorar eficiencia, programar el mantenimiento que necesitamos. Y pues esto está enfocado en una estructura como la que está acá, donde así que básicamente lo que buscamos es hacer gestión de la información. Si tengo datos actuales de mi sistema, podemos tomar una mejor decisión, ¿no? Pero entonces para poder tomar una decisión y conocer cómo está el sistema necesitamos tanto sistemas de comunicación, en parte de lo que está hablando esta mañana, el desarrollo de dispositivos que nos permitan hacer ese monitoreo, revisar cómo está el sistema y poder plantear una acción. Entonces, en cuanto a la parte de gestión de la información, nosotros tenemos 3 etapas, donde tenemos básicamente datos puede ser temperatura del proceso, velocidad del motor, en general puede ser cualquier dato que tengamos vinculado. Solamente después de que hacemos un reporte y una correcta organización de estos datos, tenemos información, ¿cierto? Y después de que nosotros hacemos un análisis de información, tenemos conocimiento y podemos tomar decisiones. Entonces, básicamente, ese es el proceso que nosotros tenemos cuando estamos hablando de gestión de datos y gestión de la información. ¿Listo? La gestión del dato nos identifica
cómo organizamos el dato, qué formato va a tener, cada cuánto tenemos nuestros datos, qué datos son importantes realmente. Y ya la gestión de la información es analizar patrones, tendencias, relaciones, qué podemos sacar de estos datos. Una vez que ya podemos identificar esos patrones y tendencias, así pues ya lo han hecho muchas personas acá en la parte de gestión de eficiencia, pues es tomar decisiones y analizar qué está sucediendo, ¿no? Entonces, algo importante que se necesita para poder desarrollar estos sistemas, y que lo que estamos trabajando ahorita, es la inclusión de tecnologías de la información. Pues, en cuanto al sistema, una estructura similar a esta, y pues lo que ya conocemos muchas personas en cuanto a procesos industriales, si tenemos nuestro proceso industrial abajo, nuestros equipos, tenemos drivers, sensores, sistemas de comunicación, y algo que ya conoce todo el mundo es sistemas SCADA. Este fue el primer sistema SCADA que nos ha permitido hacer control, monitoreo, supervisión, conocemos realmente cómo está el sistema. Y pues con base en SCADA ya se han implementado muchos servicios y aplicaciones enfocadas a mejorar esos procesos. Entonces ya tenemos parte aquí arriba de varias aplicaciones de Big Data, y ya pues SCADA nos garantiza que tenemos los datos en una base de datos. Entonces cualquier aplicación que nosotros queramos aquí encima, ya sea monitoreo en tiempo real, verificar la salud del sistema, esto es lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, un punto que es de interés y que se está trabajando es la inclusión de Internet of Things, o IoT. ¿Y esto en qué nos afecta? Básicamente, cuando hablamos de Internet of Things, es la diversificación de usuarios, equipos, redes de telecomunicaciones y redes de información. Entonces, ¿qué nos incluye? Incluir nuevos servicios, nuevas aplicaciones. El usuario final ya está incluido directamente aquí. Van a haber nuevos sistemas de comunicación, ya no va a ser solamente drivers y sensores. Igual, red de comunicación. Más adelante vamos a ver cómo va a ser estas redes de comunicaciones que nos van a permitir hacer. Sistemas de gestión. Ya solamente no vamos a tener un sistema de control, sino gestionar directamente activos, gestionar el proceso, la eficiencia, cómo necesitamos trabajarlo. Aquí hay una parte que tenemos como herramientas de business to business. Y pues al final también nos incluye capas de aplicaciones aquí arriba, y es uno de los temas que se está tratando bastante fuertemente ahorita, que es la industria 4.0. Entonces, esta parte de industria 4.0 también ha desarrollado bastante en las empresas, que ustedes se pueden revisar cualquier fabricante que les ofrezca sensores y drivers en general, tiene sus propias aplicaciones de 4.0. Sus propias gamas de sensores que le permite hacer una integración de IoT, sus propios protocolos de comunicación, ofrecen una variedad más grande de redes de comunicación. Entonces hay muchos procesos que ya se están trabajando y ya se están haciendo. Entonces, parte de estas necesidades que también se incluyen aquí es lo que se conoce como redes inalámbricas de sensores. Entonces, pues hay muchos estándares ya de comunicaciones que ustedes pueden conocer, ya se están implementando, hay muchos que ya conocen. Pero entonces, esto nos ofrece muchas ventajas en cuanto a lo que ya tenemos de gestión de activos y poder realizar un monitoreo adecuado. ¿Qué nos permite cuando entonces incluimos redes inalámbricas de sensores o incluimos redes inalámbricas de comunicación? Básicamente es, sin tener que afectar el sistema, nosotros podemos verificar unos elementos y sacar información. Y pues de esa forma, ya teniendo la información, lo que ya conocimos, hacemos nuestra propia gestión de activos, nuestra gestión de nuestra planta. Hay una punto importante aquí. Al tener sistemas inalámbricos nos permite la portabilidad del dispositivo, y si nuestro sistema cambia, no necesitamos cambiar de sistema ni recablear, no tenemos que hacer ningún cambio. Entonces esto nos da ya ventajas comparadas con sistemas tradicionales de comunicación. Ahora sí, ¿cómo integramos realmente IoT? Y esto está enfocado en la parte de procesamiento distribuido. Lo que busca el IoT es, ya vimos antes, incluir mayor cantidad de sensores, todo lo que se pueda monitorearlo y colocarlo en la aplicación, ¿no? Pero eso tiene dos necesidades importantes. Debido a que tenemos
que buscamos que un dispositivo se pueda configurar en la empresa sin que tengamos que cambiarla, tenemos que conseguir un dispositivo que no consuma energía, que podamos ser portable, que no consuma, que se funcione a base de baterías. Y además de eso, el ancho de banda. Si todos los sensores van a estar conectados en nuestra planta, son 300 señales diferentes, eso nos implica un consumo en la red de comunicaciones muy alto. Entonces lo que se propone es procesamiento distribuido. Esto es un sistema tradicional, que es nuestro proceso, yo sé nuestro proceso como tal, con una carga mecánica, bueno, puede ser cualquier aplicación. Sacamos esta señal y reportamos. Aquí es donde tendríamos 300 señales diferentes. Entonces, una alternativa que se propone es, al final aquí atrás, es, yo no necesito sacar 300 datos y que me lo reporte, yo también puedo hacer directamente sobre mi dispositivo que alguien me reporte cuando se cambió el dato 10 grados centígrados, y eso me da una mejor indicación del proceso, o más bien que me genere directamente una alarma del proceso, o realmente si me reporta la eficiencia, si mi eficiencia cambió un 10% en cuanto a lo que ya teníamos, eso me genera una alarma. En vez de reportar todas las variables de mecánicas, térmicas y demás, yo más bien reporto mi máquina completa en una sola variable, la eficiencia. Entonces, al reducir la cantidad de datos, logramos estos dos objetivos: reducir el consumo de energía y reducir la cantidad de datos enviadas, que es lo que se está procurando hacer con IoT. Es uno de los objetivos que tiene IoT. ¿Listo? Entonces, para poder garantizar estas diferentes aplicaciones que se vienen ya en la industria 4.0 y realmente en los procesos industriales, necesitamos el desarrollo de dispositivos, y eso es parte de lo que se ha venido trabajando en el grupo de investigación con este proyecto. Entonces, el objetivo que se ha planteado realizar pues el desarrollo de capacidades de uso de tecnologías eléctricas y electrónicas en la gestión energética, enfocada en motores eléctricos y, bueno, estén asociados a un proceso industrial, que es un sistema como el que tenemos acá. Entonces, entre esas capacidades, pues básicamente lo que ya se incluye pues es IoT, redes de comunicaciones y demás. ¿Qué es lo que se ha realizado? Entonces, como este proyecto ya lleva bastante tiempo, se arrancó por la medición de eficiencia. Este es un sistema ya de prueba de motores de inducción que se tuvo en el laboratorio. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Inclusión de plataformas de medición automatizada, medición electrónica y registro, alguna que otra desarrollo de aplicación propia para poder sacar las señales que necesitamos del proceso. Bueno, al final de cuentas nos da registro en tiempo real de lo que necesitamos. Uno de los resultados que tuvimos acá es un generador diésel que se probó en el laboratorio, un generador monofásico. Ya digamos, esto ya es propiamente en la estructura que se tuvo, una parte de los variadores, de la plataforma de pruebas. Importante aquí, medición de eficiencia tanto del motor como nuestro variador de velocidad, que es uno de los puntos importantes. Si nosotros nos afecta el funcionamiento del variador, afecta en general la eficiencia de todo el sistema, que es lo que se quiere analizar. Una vez que nosotros ya teníamos este monitoreo en tiempo real, pues se realiza la caracterización, ¿no? En función de la temperatura, el par del motor, velocidades, qué tensión tenía, qué vibraciones tuvo. Y eso nos permite analizar varias cosas en simultáneo de esos motores, su eficiencia y sus fallas. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa caracterización plena de nuestros motores, pues lo que se logró realizar fue modelos de simulación. Entonces, estos modelos de simulación ya nos permitieron identificar cómo funciona nuestro sistema. Este es un motor de reluctancia, sí, ciclo de reluctancia. Este es el modelo ya en métodos finitos. Le logramos analizar la eficiencia que tuvo este motor, hacer su caracterización, calcular el punto óptimo de trabajo. ¿Este motor tiene prueba en la universidad o Sí, está en la empresa? no, está en pruebas en la universidad. De hecho tenemos dos. Está este motor propiamente sin nada, para que intentemos probarlo, y tenemos otro ya con fallas para analizar cómo cambia el desempeño. Entonces ya estamos hablando de la caracterización de ambos. ¿Listo? ¿Qué sigue? Entonces, bueno, igual, el punto que se tocó entonces es estimar la eficiencia. No solamente ya el motor y el variador, sino en conjunto, que es lo que estamos buscando realmente, que la aplicación final cuánto nos está dando la eficiencia. Entonces, eso nos incluye mirar cuánto es la eficiencia ya en nuestra carga, nuestra aplicación final.
En este caso se tomó una bomba, trabajando con motor de inducción. Entonces lo que se hace es medir caudal, presión, aquí tenemos temperaturas aquí ya. Entonces nosotros podemos calcular la potencia mecánica que tenemos aquí al final, pues analizamos la potencia de entrada, la potencia eléctrica y hacemos el análisis, cuánto fue nuestra eficiencia. Aquí es donde entra puntualmente la necesidad de trabajar con redes inalámbricas. ¿Por qué? Si nosotros tenemos nuestro proceso hidráulico, pues al final del proceso, nuestro proceso eléctrico está antes, esto no está en el mismo sitio. Entonces, obligatoriamente necesitamos comunicar información a una plataforma unificada. Entonces, aquí es donde realmente entra todo el tema de IoT, entra todas las redes de comunicaciones que podemos encontrar industrialmente. Entonces, el trabajo que se encuentra, que estamos trabajando actualmente es un sistema de diagnóstico distribuido de motores, bueno, aquí estamos enfocados en motores de inducción principalmente, incluyendo redes inalámbricas de sensores. Y se enfocaba a un protocolo Zigbee como un prototipo en cuanto a la inclusión de redes de comunicación de IoT. ¿Qué buscamos con esta plataforma? Monitorear múltiples procesos industriales, múltiples señales, no solo monitorear motores, sino que ya tenemos la plataforma completa para realizar diagnóstico, nos permite también monitorear las señales del proceso. Entonces, igual, variar de análisis, no solo mirar eficiencias, sino mirar desempeño del proceso, mirar digamos en nuestro caso es diagnóstico de fallas de cualquiera de los equipos intermedios, analizar las vibraciones, características propias de cada sistema, diversificación de usuarios, ¿sí? No solo vamos a tener el proceso cada que va a revisar si funciona bien o no, sino realmente va a ser el operario que está al frente que pueda tener una adquisición de sus datos puntuales, si está el operario encargado de la gestión de las materias primas, también tiene la capacidad de poder entrar y revisar. Entonces esto es lo que nos va a permitir hacer este sistema y diferentes objetivos de análisis, que es almacenar datos, supervisar, analizar riesgos, encontrar puntos óptimos de trabajo o incluso programar los mantenimientos que queramos hacer. Entonces estos necesitan análisis diferentes de nuestros datos que estamos recolectando. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Entonces básicamente, ¿qué es lo que nosotros queríamos? Montamos un elemento que nos pudiera censar nuestros datos y nos los comunicara. Este fue uno de los desarrollos que se hizo, reporte de valores de calidad de energía, potencia, ¿cierto? Analizar fallas. Bueno, un dispositivo que nos permitiera realmente recolectar la información, como este que tenemos acá, ya desarrollado propiamente. Entonces en este nodo que ya coordina toda recoge la información del sistema, ahí se realizamos diagnóstico de las fallas, analizamos la eficiencia de todo el sistema, realizamos un registro, reportamos alarmas y pues lo que nos interesa, monitoreo del estado en tiempo real, o monitoreo de la red, o también monitoreamos el sistema de comunicaciones. Este sí es ya lo que se busca hacer. Si nosotros tenemos diferentes procesos, colocamos uno de nuestros equipos desarrollados en cada uno de los diferentes procesos que queramos, incluso diferentes sensores o diferentes variables de nuestro propio sistema. Y al final de cuentas, la arquitectura tradicional lo que nos da es reportamos nuestra información y a una plataforma única. Esta es una base de datos que tenemos implementada en la universidad. Entonces, la arquitectura inicial es reportar la información y almacenarla, ¿cierto? Pero con lo que nosotros estamos proponiendo, incluir una arquitectura IoT, donde se incluye un middleware, que este middleware que es lo que básicamente nos interactúa, eso ya es propiamente de IoT. Esta plataforma lo que busca es no solamente incluir Zigbee como lo estamos proponiendo nosotros, sino incluir múltiples protocolos de comunicación. Entonces ya hablamos de protocolos propiamente industriales de cada fabricante, incluir Ethernet, sin importar la información en qué protocolo llegue desde abajo, la aplicación que tengamos aquí arriba va a tener disponible la información. Entonces ese es el propósito que va a tener el middleware aquí en esta sección. Entonces cuando ya nosotros tenemos ese middleware, nos va a permitir hacer varias cosas y nos va a generar más confiabilidad en cuanto al proceso, y aquí es donde entra IoT para la industria, y es la confiabilidad. Si este nodo que está recibiendo la información y recibe toda la información de la planta, ¿qué pasa si se va? Pues tiene un nuevo respaldo y nos va a poder reportar igualmente a nuestro
nuestro middleware que habíamos comentado anteriormente. Y ventajas también adicionales. Mientras que nosotros teníamos tradicionalmente, tenemos un dato aquí en nuestro proceso, el que necesitemos, lo reportamos a una base de datos y después para poder gestionar esos datos, jalamos el dato de la base de datos otra vez, pues eso implica mucho tiempos innecesarios en la comunicación y pues nos genera una dependencia que siempre necesitamos disponible en la base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la base de datos falla o si la red se falla? Entonces hay serios problemas en cuanto a la integridad de la planta, ¿no? Entonces, cuando nosotros integramos una arquitectura middleware como la que tenemos acá, el mismo dato que estamos reportando acá se puede ir para varias aplicaciones en simultáneo. Entonces, el mismo dato puede irse para una alarma, una visualización en otro lado, almacenarlo, una plataforma unificada ya de gestión empresarial. Y parte de eso es también lo que estamos buscando nosotros. La que estamos trabajando ahorita es en estas dos partes: buscar identificar una alarma en proceso y realizar monitoreo. Tengo una duda. Dime. ¿Esa arquitectura tendría sentido si los dispositivos de campo son ciegos, pero si no tienen ningún tipo de actuación inteligente? Pues si tienes equipos de campo, si tienen alguna condición de actuación, ¿no necesitas eso? Sí, eso es cierto. Digamos, yo puedo tener aquí parte de, digamos, esto se llama acá. Acá. Digamos, yo puedo tener aquí, como en este caso, mis nodos remotos, como tú dices, tienen, y lo que tratamos de desarrollar es, tienen un nivel de inteligencia para poder trabajar, ¿no? Y dar un reporte de una única alarma. En otros casos puede que nosotros necesitamos analizar la variable de temperatura, la carga del motor, u otras variables en simultáneo, pero no las puedo tener en un lado. Entonces necesariamente tenemos que tener un concentrador que me analice los datos en simultáneo, ¿sí? En ese caso sería necesario integrar un equipo de estos, ¿sí? Yo recibo el dato de una parte del proceso, aquí está el dibujo, recibo el otro y coordinadamente yo recibo y gestiono mi alarma. ¿Listo? Entonces, pues ya las ventajas que teníamos es confiabilidad, disponibilidad de la red, disponibilidad de nuestro proceso, la eficiencia, reducción de latencias en la comunicación, una tolerancia a fallas que es importante cuando estamos monitoreando los sistemas industriales, y la integridad y la seguridad de backup, ¿no? Bueno, y ante todo la optimización de recursos. Estas son algunas de las ventajas que nos ofrece también IoT en general. Entonces ya aparte de los trabajos futuros que se están trabajando, si ya nosotros tenemos caracterizados motores, es analizar de una vez los variadores, igual identificar fallas, hacer la eficiencia. Si nosotros tenemos, ya se está trabajando en la parte de eficiencia de los algoritmos de control de estos, bases de datos que nos permitan caracterizar diversos motores, las técnicas de análisis. Hay una parte aquí interesante que se está trabajando también, es lograr implementar los sistemas de gestión y control de activos y que se logre vincular con aquello que estamos nosotros tratando de realizar. Y pues nosotros también estamos enfocados, y también que es algo que es importante analizar, es la integración de protocolos abiertos de comunicación. No, porque digamos, todo eso que nosotros estamos trabajando, seguro ya lo están haciendo diversas empresas, pero ellos venden la solución integrada. Compren mis equipos y pues yo les ofrezco toda mi base de datos y mi arquitectura de comunicación. Resulta que pues no solo vamos a tener una única, pues hay algunas empresas que sí les conviene porque todos sus equipos son el mismo fabricante. En otros procesos no son el único. Entonces aquí es donde se hace relevante este tipo de arquitecturas. Entonces ahí estamos buscando cómo realizar esa correcta integración con diferentes plataformas. Listo. No sé si tienen preguntas hasta el momento Yo creo que las preguntas, como estamos bien corticos de tiempo, pronto sí, al final nos faltan 2 presentaciones que van a ser muy cortas. Bueno, pues sí, preguntas. Mandando al WhatsApp. Preguntan personalmente acá. Sí. Bueno, en este proyecto que se desarrolló en conjunto con el grupo de máquinas eléctricas, Electric Machines and Drives,
se desarrollaron 6 tesis de grado, 3 tesis de maestría y 3 artículos en revistas indexadas y 10 ponencias en eventos internacionales, digamos, entre las dos universidades, ¿no? Bueno, básicamente quisiera dar el impacto que tiene los sistemas de motores eléctricos en la eficiencia energética. Mire, esta es la curva de lo que se llama pues, la transición energética. Aquí está simulada hasta el año 2040. Esto salió publicado pues, este mes en un resumen sobre eficiencia energética. Y ahí se ve claramente que la eficiencia energética, digamos, sobre todo en los primeros, de aquí los primeros 20 años, hacia el año 2050, tiene mayor peso, incluso mayor peso que las energías renovables. Sobre todo porque, digamos, aquí está también incluido el paso de lo que es de la matriz energética, digamos, al paso de motores térmicos a motores eléctricos, y eso aumenta mucho más la eficiencia del proceso, ¿no? A nivel de consumo de energía eléctrica, los sistemas que consumen energía eléctrica, los mayores sistemas son los motores eléctricos. En este reporte, por ejemplo, que es del 2016, se menciona que los motores, bueno, aquí están todas las aplicaciones de la industria, el transporte, etc., tienen el 53% del consumo energético. Por lo tanto, su gran impacto. Y cuando uno habla de gestión de motores eléctricos, gestión energética de motores, normalmente uno se refiere a la parte de la operación, del consumo, ¿no es cierto? Sin embargo, la gestión está en todo el proceso, en todo lo que se llamaría el ciclo de vida del motor, ¿no? Empieza con la selección y especificación del motor y el convertidor de potencia, donde uno tiene que saber, digamos, qué motor elegir para tal carga, qué controlador, etc. Luego, cuando el motor llega a la empresa, los ensayos de recepción, la forma de almacenar el motor, donde tiene que pues, tener un conocimiento de las normas para determinar la eficiencia. Y luego vendría la instalación y la protección del motor, donde hay que seguir los manuales del fabricante. Y luego ya viene el trabajo en la empresa, donde es la operación y el mantenimiento, donde está la puesta en marcha del equipo, la determinación de los indicadores de desempeño energético, lo que acabo de hablar, el trabajo que está desarrollando el ingeniero Rosero, el monitoreo, el diagnóstico, la gestión de activos, el mantenimiento centrado en la eficiencia, y también qué cambios se puede hacer dentro de la empresa para aumentar la eficiencia. Por ejemplo, un caso muy sencillo que se usa mucho, si un motor, por ejemplo, de 100 caballos tiene una conexión delta y el motor está consumiendo 50 caballos, digamos, por decirlo así. Uno lo puede conectar en conexión Y, sencillamente, y el motor puede dar los 50 caballos y la eficiencia se va a incrementar y va a ser similar a un motor de alta eficiencia. Y el motor va a poder mover la carga, no necesitas comprar un motor de 50 caballos de alta eficiencia. Bueno, y entonces todo eso se puede hacer cuando uno está haciendo la parte de operación y mantenimiento. Y luego viene la parte de reparación, o cambio del motor, y eso para hacer, si el motor falla, uno tendría que determinar si cambia el motor o lo repara, y para eso hay que hacer un análisis económico del ciclo de vida del motor, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay datos muy importantes, porque fíjese que este es un dato, una simulación que hicieron en el GEF, donde dice que ellos están promoviendo el uso de motores de alta eficiencia porque se puede ahorrar 200 teravatios horas por año de electricidad en 2030. 300 teravatios horas por año es lo que consume, 5 veces lo que consume Colombia en un año. Entonces eso es impresionante, ¿no? En el proyecto de gestión energética nosotros pudimos comprobar que con medidas de gestión energética, o sea, con cambios operacionales, podemos incrementar el desempeño energético de un motor, inclusive más que si uno cambia el motor por uno de alta eficiencia. Entonces, digamos, en ese caso, por ejemplo,
nosotros en un proyecto que hicimos, uno podría, cambiando el motor, podríamos aumentar 2%, y por medida de gestión energética, podemos aumentar 5%, disminuir 5% el consumo. Entonces, si unimos las dos, inclusive estoy tomando solamente, si se aplica gestión energética y se logra la misma disminución del ahorro, podríamos ahorrar al año 2030 600 teravatios hora, o sea, 10 años de consumo de Colombia. Esos son los cálculos que se han hecho, por eso que este tema es tan importante. Y en esta transición a sistemas de motores eléctricos eficientes, la demanda global se puede reducir entre 20 a 30% al año 2030. Eso es algo